Ya. Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a dar continuidad al club de revistas del Servicio de Reumatología, tanto de la Clínica Universitaria Bolivariana como del CES. Aquí estamos de manera regular el doctor Sebastián Herrera, el doctor Carlos Jaime Velázquez, que es de la Clínica Universitaria Bolivariana, que en este momento está en sus merecidas vacaciones, y mi nombre que es Miguel Antonio Mesa, que soy el otro profesor de Bolivariano. El propósito de estos clubes de revista es realizar una discusión honesta, una necropsia, eh, digamos que un poquito radical, pero discutir con a profundidad todos los artículos para sacar, digamos que las conclusiones más importantes de cada uno de ellos. El artículo que vamos a tocar el día de hoy es un tema que es un tema particularmente importante por varios motivos. Digamos que vamos a hacer una pequeña introducción, pero es muy importante tener en cuenta que digamos que el concepto de espondiloartritis es un concepto que es un concepto un poquito laxo, en el sentido de que nosotros tendemos a agrupar por fenotipos, pero no estamos necesariamente diciendo que los fenotipos correspondan a fisiopatologías exactamente iguales. Y por eso, digamos que hay discretas diferencias desde el punto de vista fisiopatológico que parecen discretas, pero que son realmente importantes. Y eso hace que, a pesar de que fenotípicamente se puedan agrupar en un solo concepto, que es el concepto de espondiloartritis, incluso tengan distintas manifestaciones, como es mayor compromiso axial, mayor compromiso periférico o mayor tendencia a una u otra manifestación. Incluso eso se ha visto porque digamos que se sabe que, por ejemplo, para la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis, el HLA27 son factores genéticos comunes y eso hace que tengan el factor genético común del HLA27 implica per se unas vías fisiopatológicas puntuales. Esto también es importante por algo que hay que hablarlo desde antes para que entiendan el porqué del club de revistas y es que digamos que pasan dos fenómenos. El primer fenómeno es que usualmente una cosa es lo que dicen los estudios de clínicas y otra cosa es lo que termina pasando en la vida real. Por ejemplo, se pensó que la interleuquina 17 podría ser un mecanismo claramente eficiente en artritis reumatoide y no encontró tanta mejoría. No obstante, mostró una respuesta dramática y una respuesta, digamos, que es superior a, desde el punto de vista integral del manejo del paciente con psoriasis a lo que había antes con los TNF en lo que se refiere al porcentaje de compromiso de mejoría en piel y de mejoría en articulación. Pero, por ejemplo, se consideraba que podía ser interesante en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la enfermedad inflamatoria intestinal no tuvo una respuesta tan dramática en los pacientes. Incluso quedó la duda si el bloqueo de la interleuquina 17 podía exacerbar los episodios de enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso ha sido, digamos, que uno de los mitos o de los rótulos que he tenido que llevar este nuevo medicamento que es Secukinumab, que es el primero de toda la serie de inhibidores de la interleuquina 17, que con nuevos medicamentos pues obviamente ya entraban dentro de ese mismo mito. Y digamos que eso hace que se vayan generando o se vayan sectorizando los pacientes y se vayan evitando los pacientes, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal para enviar con Secukinumab. Esto también es importante porque se ha visto que los anti-TNF, que son como una llave maestra del bloqueo de la inflamación en las espondiloartritis, porque sirven todas las espondiloartritis, sirven, pero no todos los anti-TNF sirven igual. Por ejemplo, Etanercept no tiene la capacidad para controlar la actividad inflamatoria intestinal y digamos que algo parecido pasó con Etanercept en ojo y en intestino, donde se pensó al principio que podían exacerbarlo, pero realmente lo que se ha llegado a la conclusión, por lo menos en ojo, es que no controla esto. Algunas personas siempre se ha dicho de manera canónica que es porque no puede fijarse no puede fijar complemento y no puede inducir apoptosis. Es variable porque, por ejemplo, certolizumab, que carece de la fracción PAP, también carece de muchas de esas capacidades y aún así puede ser capaz de controlarlo. Entonces es un tema que, digamos que es un estudio que desde el punto de vista clínico tiene una importancia grande. No sé, Sebas, cuáles son tus opiniones antes de empezar el artículo, como para dar un concepto, cuál es tu concepto antes de empezar el artículo. Pues eso lo estamos hablando ahorita con Andrés antes de que empezáramos la discusión del artículo y pues consideramos que aunque
no es el artículo que va a cambiar, por así decirlo, la práctica clínica diaria de nosotros. Sí es un artículo que va dando, por así decirlo, evidencia y va empezando a soportar esa personalización de la medicina y personalización de los biológicos, en donde ya empezamos más es X medicamento, X familia, la primera línea para todo, a más bien vamos tomando las características de cada paciente y según las características de cada paciente pues vamos escogiendo qué le ponemos a cada paciente según comorbilidades, factores de riesgo, antecedentes personales e incluso aún pacientes que no tienen diagnósticos pero sí tienen, por así decirlo, elementos clínicos que lo hacen a uno, por ejemplo, sospechar de que puede haber algo más debajo aún sin tener el diagnóstico. Lo hablamos ahorita con Andrés de, pues eso lo profundizaremos, de ese paciente que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal pero que tiene una colonoscopia que no es completamente normal, pues probablemente es un paciente que uno dirigirá hacia cierto grupo de medicamentos por encima de los antiinterleuquina 17. Entonces yo creo que eso va a estar muy interesante en la discusión del artículo de hoy. Y definitivamente lo que vos decías, a veces detalles que parecen nimiedades o detalles que parecen bobadas y que la gente cree que uno está pegado como de la bobada o de la cosita chiquita, a veces esos detalles se vuelven grandes cuando uno está seleccionando una vía terapéutica. Y ahí hay unas cosas importantes que es importante señalarlo, y lo que vos decís, que es que nosotros hemos pasado de las terapias universales a cada vez seleccionar más los pacientes. Entonces, finalmente lo que uno termina haciendo es que de esa selección inicial del paciente depende mucho. Y eso también es importante por lo que vos decís, porque hasta el 20% de los pacientes con espondiloartritis pueden tener cambios inflamatorios inespecíficos en colon y viceversa. Los pacientes con enfermedad del colon pueden tener inflamaciones sacroiliacas. Entonces, el problema no solamente son los fenotipos puros, o sea, el paciente que tiene pura espóndilo o el paciente que tiene puro enfermedad inflamatoria intestinal, sino que hay un porcentaje de pacientes que tienen fenotipos mixtos o que están a caballo entre las dos enfermedades. Entonces, es importante. Y antes de empezar, lo único que voy a decir es que de los autores, Luminita Prikop parece una autora más de cohortes de lupus que de espondiloartritis por el nombre, ¿no? Sí, no tiene el nombre típico que uno encuentra en los artículos de Spondilo. Muy bien, muy bien. Entonces arranquemos con el club de revistas. Buenas noches a todos. Gracias pues por introducirme. La idea después es que este artículo fue publicado en enero de 2019 en la revista Annals of Rheumatic Disease. El título del artículo entonces es la tasa de incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante tratados con secukinumab. Es un análisis retrospectivo de datos agrupados de 21 ensayos clínicos. El autor principal es Stefan Schreiber, de la Universidad de Kiel en Alemania. Entonces yo voy a hacer una introducción, pues creo que saltaré algunas cosas porque ya las dijeron, pero en el cuadrito de mensajes pues puntuales ellos dicen ahí que hay evidencia en evolución sobre la asociación de enfermedad inflamatoria intestinal, tipo colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn y la inhibición de la interleuquina 17A, pues como eso parte como el principio de esto. Entonces, las tres enfermedades que son, en este caso, psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante, son enfermedades crónicas con mediación inmune que tienen una relación importante con enfermedad inflamatoria intestinal y eso ya lo mencionaron. Los pacientes con estas tres enfermedades tienen riesgo de presentar 1.5 veces más enfermedad inflamatoria intestinal en relación con la población general. Y eso es muy importante porque pues ya el profe Miguel lo dijo y el profe Sebas también lo afirmó, del 30% que tienen una colitis que no cumple el criterio y que de ese 30% total, el 7% en algún momento durante la evolución hará enfermedad inflamatoria intestinal típica. Entonces ellos hablan ahí de los fenotipos de la enfermedad inflamatoria intestinal y lo dividen en colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn y de una forma pues como digamos que no clasificable pues, pero que hablan de ella como enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces son enfermedades que, como la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos en reumatología, tienen una forma actividad-remisión o una forma actividad inflamatoria-remisión e incluye síntomas como dolor abdominal, diarrea y sangrado rectal.
existe superposición genética en cuanto a estas tres enfermedades, y ya el profe Miguel lo había mencionado, ¿cierto? Cuando hablo de las tres enfermedades me referiría a psoriasis, artritis psoriásica, perdón, y espondilitis anquilosante, pero son enfermedades poligénicas que tienen mucha agregación genética y que, como mencionaron, son fenotipos de un espectro de una enfermedad, pero que desde el punto de vista genético pueden tener diferencias y que incluso puede ¿Cuál es existir el una... peso genético de la HLA para espondiloartritis? Entonces, digamos que se diferencia por cada una de ellas, pero si hablamos de espondilitis anquilosante en población nórdica, se hablaría del 90%, si hablamos en Colombia, hablaríamos del No, por el 50%, peso genético de la HLA para inducir enfermedad. no sé. Antes he calculado que el peso genético del HLA 27 para inducir enfermedad o el peso sobre la enfermedad es de un 40%, y comparado con el resto de las enfermedades típicas autoinmunes, donde el peso puede ser un peso del 1, 2, 3%, hace que sea una enfermedad distinta porque es una enfermedad con un factor monogénico determinante, por lo menos en población nórdica, que es lo que tú dices. Y la otra cosa es cuál es el papel de la interleuquina 17 en el intestino. Entonces, pues ahí más adelante van a hablar de eso, entonces pues no me quiero adelantar, pero tiene un papel desde algún punto de vista protector y desde algún punto de vista inductor cuando ya hay inflamación, pero pues más adelante me voy a eso puntual. Entonces, son múltiples fenotipos, incluso a lo largo de generaciones, una parte de la generación puede tener una de las enfermedades y otra, y eso pues se ve pues en los como factores de riesgo. Entonces, la tercera parte ya hablamos de la colitis microscópica sintomática y el 7% la desarrollará cumpliendo criterios. Hay una desregulación entonces en las citoquinas de la mucosa, las incluidas o las que ellos mencionan aquí son 1,2-TNF, que van a promover la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal y por eso los anti-TNF pues, son parte del armamentario de la terapia. También recientemente se ha implicado la interleuquina 23 asociada a modelos múridos con inflamación intestinal crónica y los estudios de GWAS en enfermedades que nos dan un papel central. Incluso hay variantes puntuales del receptor de la interleuquina 23 que se asocian pues, a formas incluso con una alta carga genética de enfermedad de Crohn en humanos. Por eso es que se ha asociado con el bloqueo de esta vía, la de la vía de la interleuquina 23, con tratamiento pues, de enfermedad inflamatoria intestinal y pues, obviamente con psoriasis. También existen modelos múridos que implican la interleuquina 17A en la homeostasis gastrointestinal y la reparación del tejido, pero parece haber un punto en el cual la regeneración, cuando ya hay suficiente inflamación, va a inducir inflamación. Entonces, ahí es donde han tratado de implicar este bloqueo y la inducción de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que sí está claro es que la vía de la Pero sí, interleuquina sí, eso 17, sí. pues así lo entendí yo. ¿Quiénes son los que producen interleuquina 17 en el intestino? Eh, pues los gamma delta, ¿Y con qué función lo producen los gamma delta? pues se supone que es una vía alterna para producción, pues para poder activar la inmunidad innata. No, normalmente el problema de los linfocitos gamma delta y la interleuquina 17 es que, por ejemplo, en piel tiene un papel patogénico, pero a nivel de intestino se piensa que los linfocitos gamma delta, porque de hecho los receptores de los linfocitos gamma delta no reconocen antígenos a los que se expongan normalmente. Se cree que los linfocitos gamma delta lo que hacen es una función de mantenimiento de la integridad epitelial y de la reparación y que tratan de controlar ese proceso inflamatorio. Es parte de la razón por la que se le ha, digamos que echado la culpa a los bloqueadores de la interleuquina 17 que produzcan inflamación, es porque una vez se pierde ese bloqueo, se produce un daño a la pared y se pierde esa capacidad para mantener la integridad y eso termina generando más inflamación. Entonces lo que se cree es que, o lo que se postula cuando se considera que la interleuquina 17 es un marcador de inflamación, es que el tratar de controlar la interleuquina 17 lo que está haciendo es que está neutralizando la interleuquina que es necesaria o que es una, digamos que interleuquina ama de casa, que hace housekeeping, como dicen los gringos, y eso hace que se produzca más inflamación. O esa es la base fisiopatológica de la que se parte para plantear eso. Perfecto. Entonces, digamos que hay datos que se contrastan en cuanto a los papeles de la interleuquina 23 y 17 en la salud gastrointestinal y enfermedad inflamatoria intestinal. Y ellos hablan ahí que en teoría la inhibición de la interleuquina 17 puede tener efecto dual. Por una parte, reducir inflamación, pero por otra parte, hay una función residual potencialmente perjudicial de la barrera epitelial ya dañada.
Entonces, pues ellos hablan pues que el seco es un monoclonal completamente humano que inhibe la interleuquina 17A y ha demostrado eficacia en el tratamiento de las tres enfermedades. Se ha reportado casos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que se utiliza el medicamento y se induce o se exacerba la enfermedad inflamatoria intestinal y es parte de lo que vamos a hablar aquí. El objetivo del estudio entonces es evaluar exhaustivamente las tasas de incidencia observadas de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes que reciben tratamiento con SECU para indicación primaria de estas tres enfermedades y específicamente buscan informar la incidencia de enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y enfermedad inflamatoria intestinal sin clasificar en una base de datos agrupada de 21 ensayos clínicos fase 3 o fase 4 con SECU para estas tres indicaciones y posteriormente van a revisar los datos post-comercialización de los informes periódicos de comercialización del medicamento. Entonces, en cuanto a los métodos, el análisis del diseño y los datos integrados es un estudio de farmacoepidemiología, donde tratan de agrupar los datos de 21 ensayos clínicos controlados, aleatorizados de secukinumab para las indicaciones mencionadas. Entonces mencionan 14 para psoriasis fase 2, fase 3, 1 fase 4, para artritis psoriásica 3 fase 3 y para espondilitis anquilosante 3 fase 3. Ellos realizaron pues un análisis de todo el periodo de tratamiento en los datos de seguridad agrupados a nivel del paciente desde la fecha de inicio, el 25 de junio, hasta desde la fecha de inicio hasta el 25 de junio de 2017. Ellos pues hablan ahí que hicieron la actualización de seguridad periódica. No hubo revisión sistemática, es muy importante, y el objetivo era determinar la tasa de incidencia. Entonces esto no es un metaanálisis, sino un estudio de farmacoepidemiología. Se incluyeron datos de pacientes que habían recibido al menos una dosis de SECU, incluidos pacientes con placebo que no respondieron, y eso es muy importante, y que luego los pasaban en el protocolo a SECU, es decir, el que no respondía estaba en placebo, después lo metían a SECU. Ellos también analizaron eso. Y este conjunto de datos de seguridad hace que se aumente o se multiplique los datos de los pacientes expuestos a secukinumab. Es algo muy importante porque es algo que a través de los clubes de revista hemos mencionado de manera frecuente, y es que una cosa es lo que se ve en los ensayos clínicos y que no está calculada la muestra para los efectos adversos, pero al tener los datos de varios ensayos clínicos y además ver aquellos que se lo autorizaron posteriormente y ver los reportes post comercialización, va a aumentar la muestra y va a permitir que realmente conozcamos los efectos adversos de los medicamentos. También se realizó un análisis separado de tratamiento a corto plazo. Claro que eso es parcialmente cierto. O sea, si hay un mayor número y obviamente por ser un ensayo de seguridad no importa que se metan pacientes que fracasaron. Pero en teoría no podemos concluir nada acerca del número de pacientes, porque si ellos hubieran querido darnos ese dato, hubieran tenido que darnos el número de pacientes, un cálculo muestral para determinar el aumento de incidencia que ellos esperaban. Eso no le quita nada al estudio, pues, porque quién sabe cuántos pacientes tendría que dar con eso. Lo que uno dice es una muestra grande que incluye pacientes, todos los pacientes que se sometieron al medicamento porque es un ensayo de seguridad. Incluso los pacientes que no responden a los tratamientos son válidos en ese estudio. Pero pues obviamente si uno quisiera determinar, tendrían que hacer un cálculo muestral para decir cuántos pacientes tendrían que haber conseguido. Lo que pasa es que obviamente eso es muy difícil de hacer porque les va a dar un número gigantesco de pacientes. Bueno, se incluyeron los pacientes que habían recibido al menos una dosis de SECU. Además, se realizó un análisis donde ellos ahí hablan de que metanalizaron una parte del riesgo a corto plazo de 12 a 16 semanas de los datos controlados con placebo para los estudios fase 3 y 4, que los mencionan ahí, pues, y los fase 5 de psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Finalmente, los datos posteriores a la comercialización los informan, pues, desde el punto de vista de la vigilancia periódica para SECU, para las tres indicaciones desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. ¿Qué pacientes se incluyeron entonces? Pacientes que tuvieran una historia de enfermedad inflamatoria intestinal los excluían en los estudios de las tres indicaciones. Sin embargo, no fueron criterio de exclusión. Tener enfermedad inflamatoria intestinal no fue criterio de exclusión. Sin embargo, ellos excluían los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal activa de los estudios de artritis psoriásica y psoriasis, porque ellos querían que esto no fuera una confusión en cuanto a la evaluación de la terapia. Entonces, para términos prácticos, ellos realmente fue casi que, aunque no decían que era un criterio de exclusión, sí se excluían los pacientes que tuvieran enfermedad inflamatoria intestinal. Es lo que sucede, por ejemplo, lo que sucedía antes con tuberculosis latente, cuando evaluaban los biológicos en segunda línea en artritis reumatoide.
Entonces nosotros somos muy seguros, pero es que realmente ¿será que somos muy seguros o si realmente tenemos un grupo de pacientes que ya viene tamizado del primer biológico, viene tamizado por sus antecedentes, que hacen que mi récord de seguridad se vea, por así decirlo, diferente? Somos tan seguros que excluimos la tuberculosis latente para poder incluirlos en el estudio, ¿cierto? Ujú, Pues sí. es más o menos lo mismo, pues, pero sí. Es Entonces que ellos, eso es una cosa que se llama Ana, hija. Tú eres la que está con el micrófono abierto. Ana, que te van a poner Hay Perdón, algo una- que te van a poner algo en no, la pieza. perdón. no, no pasa nada. Saludos a la familia, a la mamá, al papá, que bienvenidos al Club de Revistas. Eh, la otra cosa es que llama, pues eso en epidemiología se llama el efecto del lago Wobegon. Y es que usted necesita que todos los pacientes sean ideales para el estudio. Lo que pasa es que ellos ahí son claros en que en unos estudios se excluía la enfermedad inflamatoria intestinal activa. La razón por la que usted la excluye es porque ese es el paciente que usted tiene todas las condiciones para hacer un desastre. ¿Por qué un desastre? Porque ese es el paciente que usted va a terminar violando el protocolo, poniéndole en anti-TNF por otro motivo, poniéndole esteroides por otro motivo, entonces se excluyen. Y en el otro grupo de estudios, en otro grupo de los estudios se sacaron fue pacientes que no estaba implícitamente dicho que debía ser enfermedad inflamatoria intestinal, pero pacientes que tuvieron otras enfermedades activas que pudieran generar alteraciones en el tratamiento. perfecto. Entonces, los pacientes que recibieron placebo y que no cumplieron los criterios de respuesta previamente, los cambiaban a secu al final del periodo y ellos hacían una observación pues con placebo a la semana 12 a 24. Los casos de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces los determinaba el tratante. Entonces él decía si era Crohn, ulcerativa o indiferenciada. No exigía pues como criterios o diagnósticos específicos, pero pues digamos que es suficiente. Los pacientes fueron interrogados con respecto a los eventos adversos en cada visita y les hacían las pruebas necesarias. Análisis de datos, se realizaron análisis de seguridad para evaluar la seguridad acumulada por indicación. Eso es muy importante porque ellos ahí trataban de, con el método que más adelante vamos a hablar, que utilizaron pues desde el punto de vista epidemiológico para hacer los factores de confusión, ellos trataron de sacar por tiempo de tratamiento y por dosis como factores confusores. Entonces ellos analizaron la seguridad acumulada por indicación, así como por año por indicación, es decir, en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año y en el quinto año, y daban las tasas de cada una de las enfermedades ajustadas a exposición, que la daban en una tasa de incidencia de pacientes por 100 pacientes, pues de incidencia de pacientes por 100 pacientes año, durante todo el tratamiento de seco. Y los datos posteriores a la comercialización los utilizaban en tasas brutas, pues en el análisis a corto plazo. Todas las dosis autorizadas y sin licencia, por ejemplo, 75 miligramos, también las incluían en el análisis. Y ellos pues ahí ya simplemente en los siguientes párrafos nos explican cómo hicieron para sacar la información pues de las bases de datos pues de el diccionario médico y cómo sacaban la información de Novartis. Eh, También nos hablan cómo definieron las exacerbaciones de enfermedad inflamatoria intestinal en los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal y pues los casos nuevos cómo los definieron pues en aquellos que no tenían. Ellos dicen que ellos metanalizaron una parte, yo estuve tratando de descargar mucho el suplemento, pero pues esta revista es difícil, pero es importante que ellos ahí utilizaron el método de Mantel-Haenszel, que es una técnica que se utiliza en metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados para resultados dicotómicos, es decir, que nos sirve porque que nos sirve esta técnica para este ensayo, para este tipo de estudio, porque evaluamos ensayos clínicos y son dicotómicos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque desde el punto de vista estadístico utilizar una prueba que se aplica, ¿cierto? Que es adecuado para el tipo de estudio y que las conclusiones que saquemos a partir de la prueba son adecuadas. Ellos hablan pues de los forest plot, pero pues a eso no tuvimos acceso. Entonces vámonos con los resultados. El análisis incluyó 7.355 pacientes con una exposición acumulada de 16.226 pacientes año, 16.226 pacientes años, agrupados en 21 ensayos, como habíamos mencionado, 5 años para psoriasis y artritis psoriásica y 4 años para espondilitis anquilosante, 5.181 para psoriasis, exposición acumulada de 10.416, 1.380 para artritis psoriásica, ahí está la incidencia acumulada, la exposición acumulada, perdón, y 794. Entonces, las características basales, vámonos a la tabla 1.
¿cierto? Ahí les subrayo pues cosas interesantes de la tabla 1 y es que uno de entrada dice, bueno, ¿cómo así que pacientes con espondilitis anquilosante? Lo que siempre nos enseña el profe Miguel sobre que en la tabla ponen hombres y mujeres, pues en ese sentido es una tabla mal diseñada, con haber puesto mujeres habría sido suficiente. Lo otro es la edad. Uno cuando ve que tiene espondilitis anquilosante, tiene 42 años, uno dice, bueno, esto no es lo típico, pero cuando uno ve el tipo de estudio y que son pacientes que fueron expuestos a biológicos y que algunos de ellos fueron expuestos a un segundo biológico y que es un estudio de terapia biológica, son pacientes que probablemente tengan diagnóstico de vieja data, no lo sabemos, uno supone eso, ¿cierto? Que ya recibieron AINES, que ya recibieron otras líneas de tratamiento, entonces por eso es posible que sea una población un poquito mayor, ¿cierto? Sería una de las razones que yo encuentro. La edad de artritis psoriásica y psoriasis también Hay es un varias poquito. razones. La primera razón es que los pacientes con psoriasis normalmente debutan 10 años, pues con artritis psoriásica, que se incluyen en los estudios, normalmente debutan 10 años más tarde. Eso explica la cosa. Y la otra cosa es que realmente estos son los estudios pivotales, la mayor parte de estos son los estudios pivotales del medicamento. Y estos estudios pivotales normalmente tienen pacientes que tienen ya una enfermedad establecida por lo menos con 5, 6, 7, 8 años. Entonces explica por qué cuando ya llegan al momento del estudio ya tienen esta edad. Perfecto. Y con psoriasis, pues yo creo que ocurre el mismo fenómeno y es que son pacientes con enfermedad ya establecida y la psoriasis sí es un poquitico de gente más joven, pero pues son como los datos ahí con respecto a la edad. Hay datos interesantes ahí y es la previa exposición a anti-TNF y pueden ver que en artritis psoriásica y en espondilitis anquilosante es un 30%. Entonces eso es importante, como veremos más adelante, porque explica algunas cosas que pueden ocurrir. Y ellos le dan mucha importancia al porcentaje de pacientes fumadores en el ensayo clínico, pues que es un porcentaje importante, pues una tercera parte son fumadores. Cada cohorte entonces incluye una proporción considerable de pacientes quien había estado expuesto previamente a TNF y fumadores, que son factores de riesgo conocidos para exacerbar colitis ulcerativa. Ahí hay un error yo creo que de redacción, y no es que tener anti-TNF sea un factor de riesgo para exacerbar colitis ulcerativa, sino haber tenido anti-TNF, haber fallado para la indicación y haberlo suspendido. Se ha demostrado que una tercera parte de los pacientes en el año siguiente de la suspensión pueden hacer crisis de enfermedad inflamatoria intestinal en los estudios de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? Pero como aquí pues es una de las cosas que estamos evaluando, es importante mencionar. Digamos que hablan de antagonistas del TNF para enfermedad primaria con respuesta inadecuada 30% para psoriasis, 28% para espondilitis anquilosante y 15% para psoriasis. En los grupos de las tres enfermedades respectivamente, para psoriasis 30, 19 para artritis psoriásica y 30% para artritis psoriásica eran fumadores, como ya hemos mencionado, y de los 2.181 pacientes incluidos en la corte de psoriasis se informó un historial de cualquiera de las tres enfermedades sumadas de 15. 5 para enfermedad de Crohn, 10 para colitis ulcerativa y 0 para no específica. Y los números correspondientes para artritis psoriásica eran 1.380 y 794, les recuerdo, del total, y de esos 8 pacientes en psoriasis tenían enfermedad inflamatoria intestinal, 2 colitis ulcerativa, 2 enfermedad de Crohn y 4 inespecífica. Y de los de espondilitis anquilosante, 25, de los cuales 5 eran enfermedad de Crohn, 3 colitis ulcerativa y 17 no específica, ¿cierto? Respectivamente. Como pueden ver, los porcentajes de cada una son inferiores al 1%. Ya verán por qué hago hincapié en esto más adelante, que es muy importante. Aquí ya hablan en el siguiente punto de las tasas de incidencia ajustadas a exposición, que se llamará aquí, o ellos la llamarán EAIR, ¿cierto? Por 100 pacientes año que de enfermedad inflamatoria intestinal, pues para las 3 informadas durante el tratamiento, con cualquier dosis, nos las van a informar en la tabla 2, ¿cierto? Entonces, esta es la tabla número 2, ¿cierto? Es entonces, de acuerdo a la exposición en años, de acuerdo a la exposición del medicamento, nos van a dar unas tasas. Eso es importante porque estas tasas ya están demostradas en estudios previos, en otros estudios, que van a variar usualmente y que siempre, pues en la mayoría de los estudios han sido inferiores al 1%. Y como pueden ver, estas tasas acá son de 0.05, 0.08 y 0.4 para enfermedad de Crohn, 0.13, 0.08 y 0.2 para
colitis ulcerativa y 0.01, 0.05 y 0.1 para espondilitis anquilosal. Entonces esto es muy importante porque conocer estas tasas ajustadas al tiempo también nos va a dar mucha información que más adelante haremos en la discusión. Y las tasas brutas de incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal y colitis ulcerativa las van a mostrar en la tabla 4, pero antes las ajustadas por año en la tabla 3, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿cierto? De acuerdo al año 1, 2, 3, 4 y 5, que es importante porque uno podría, y pasa, que a medida que pasa el tiempo va a haber más enfermedad inflamatoria intestinal, pero también va a haber más años de exposición al medicamento. Entonces eso es importante, que eso fue algo de lo que ellos hicieron con el test de Mantel, ¿cierto? Que fue tratar de evitar la confusión por este método de acuerdo al tiempo y la dosis. Pero hay ¿Cierto? una Yo creo que pregunta, ¿estamos hablando de incidencia o prevalencia? en todo el estudio hablan de incidencia. ¿Y por qué va a haber más incidencia con el paso del tiempo? No debería, tienes razón. No, o sea, es que son dos cosas distintas. O sea, obviamente la prevalencia le aumenta con el paso del tiempo porque son casos que se están acumulando. Con los seguimientos, pues esto no pasa aquí, pero típicamente pasa en las cohortes. Pues digamos que esto podríamos decir que es una cohorte porque son estudios pivotales que siguieron a 5 años, aunque no es realmente pues una cohorte. Lo que pasa normalmente con las cohortes es el fenómeno completamente contrario, que es el fenómeno de superviviente sano. Entonces, ¿cuál es el problema? El primer año empieza a presentarse en evento, pero el segundo año y el tercer año y el cuarto año y sucesivamente se van seleccionando los pacientes que son mejor, que toleran mejor el medicamento y por lo tanto normalmente en las cohortes de seguimiento de un biológico, por ejemplo, los efectos adversos tienden a mermar en el tiempo, tuberculosis y todas esas cosas tienden a pasar, pues salvo pues que la cohorte se pase de Estados Unidos a Perú, pues a un sitio de alta incidencia de tuberculosis. Normalmente lo que pasa en los estudios a largo plazo en las cohortes es que los efectos adversos tienden a estar muy representados al principio y ya después van mermando. No sé, Sebas, qué opina del comportamiento o si él ha visto algo eso en los estudios cuando uno los ve en las cohortes. No, pues obviamente cuando reportan seguridad a 5 años, uno tiene que saber que es población muy seleccionada y que probablemente la persona que llegó a 5 años de un biológico es una población muy seleccionada. Y eso, vos como lo dijiste, tuberculosis, incluso con infecciones, las tasas de incidencia de infecciones con los biológicos en el primer año es alta y ya después va bajando, y no porque el biológico se vaya volviendo más seguro, sino porque probablemente los que iban a hacer una infección o iban a tener un efecto adverso lo hacen en los primeros años. Entonces sí llama la atención eso para este estudio. De hecho, tanto así que si uno se pone, si uno mira, pues esto es una cosa que hace pensar que pues, o que le soporta a uno el hecho de que, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria no es inducida por secukinumab y es que normalmente las tasas de incidencia se mantienen estables y no hay mucha diferencia entre el año 1 y el año 5. Eso quiere decir que realmente no afecta esa incidencia del medicamento. Sí, señor. Lo otro son entonces las tasas brutas de enfermedad inflamatoria intestinal durante el tratamiento del estudio, que se presentan pues en la tabla 4, que es lo que les muestro aquí, pues que es una forma pues de verlas como más simple, ¿cierto? Entonces ahí están demostradas los que tienen historia de cada una de las enfermedades y los que presentan exacerbación en aquellos que tienen historia y los que tienen casos nuevos. Les repito, como pueden ver en la segunda parte de la tabla, se puede ver claramente que ninguna de las incidencias fue superior al 1%, ¿cierto? Que es un dato muy importante y que oscila más o menos entre 0.1 y 0.8, que son los datos de la población general pues, de enfermedad inflamatoria intestinal, pues asociada a espondiloartritis, no necesariamente asociada a secukinumab, que es un dato importante. Entonces, durante todo el periodo de seguridad y a través de las indicaciones hubo 41 casos de enfermedad inflamatoria intestinal de 7.355, que les dio una tasa de 0.56 expuestos en las tres indicaciones. En la cohorte de artritis de psoriasis, hubo 14 de colitis ulcerativa, 6 de Crohn y 1 de indiferenciada, y eso les da pues ese dato que yo les decía ahorita, que es la tasa de incidencia ajustada a la exposición de 0.13, 0.05 y 0.01 respectivamente. De esos 20 casos que les acabo de mencionar, 14 fueron de nueva aparición, lo que es importante. En la cohorte de artritis psoriásica hubo 3 casos de colitis ulcerativa, 3 de Crohn y 2 de indiferenciada, y las tasas, pues esas que les acabo de mencionar, que es la tasa de incidencia ajustada a exposición, fue de 0.08, 0.08 y 0.05 respectivamente.
7 de los casos de artritis psoriásica fueron de nueva aparición. Y de la cohorte pues, o del grupo de espondilitis anquilosante hubo 4 casos de colitis ulcerativa, 8 de enfermedad de Crohn y un caso de indiferenciada, y esa tasa les dio 0.2, 0.4 y 0.1. De estos 9 casos eran de nueva aparición. Pues edad media que experimentaron un evento de enfermedad inflamatoria intestinal fue, de los 41 pacientes, fue 46, más o menos 14 años, que generalmente es comparable con la edad media de psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante en las poblaciones examinadas. Además, aproximadamente 2/3 de los pacientes pues, que experimentaron eran hombres. Esto pues es muy acorde con espondilitis anquilosante, pero recordando pues que la artritis psoriásica es una enfermedad más balanceada entre hombres y mujeres. Del total de los 41 casos observados en enfermedad inflamatoria intestinal a través de las 3 indicaciones, la mayoría, 30, eran casos nuevos, ¿cierto? Eso es importante, pues. Y los otros 11, ¿cierto? Tenían antecedente de la enfermedad y experimentaron una exacerbación, una recaída durante el estudio. Entre los pacientes con antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal de nueva aparición, 14 fueron suspendidos del tratamiento y 11 de estos era pues porque fue muy reciente pues el inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal. De los casos reportados pues de enfermedad inflamatoria intestinal durante el periodo de tratamiento controlado con placebo, les recuerdo pues que ahí evaluaban la tasa después de aquellos que los habían expuesto a placebo y después los pasaban a seco, ¿cierto? Entonces las tasas informadas de Crohn y colitis ulcerativa durante este periodo se presentan pues en la tabla 5, ¿cierto? Ya les voy a mostrar aquí, y realmente son muy, muy pocos pues los números brutos que muestran ahí, ¿cierto? Para Crohn y para colitis ulcerativa, ¿cierto? Ahí pueden ver que en total pues fueron 1, 2, 3, fueron 6 pacientes, 5 pacientes, ¿cierto? Y es importante, hay 2 cosas que mencionan ahí, es que durante este tiempo 323 pacientes fueron tratados con etanercept como un comparador activo. Mediana exposición 84 días. Entre estos pacientes hubo un caso de colitis ulcerativa. Los riesgos relativos de desarrollar entonces enfermedad crónica y colitis ulcerativa de los estudios pues a corto plazo se presentan entonces en los forest plot que ellos dicen ahí. El problema es que pues no tuve acceso a los forest plot. Y la vigilancia post-comercialización, que es muy importante, ¿cierto? Porque es algo a lo que hemos hecho hincapié, y es que los efectos adversos a veces no se dan en los estudios clínicos o en los ensayos clínicos, pero sí se dan posteriores a esto. Entonces, en este momento, en la tabla 6 les voy a mostrar la incidencia acumulada de lo que tenemos hasta ahora con esto, y es que hay una exposición acumulada posterior a la autorización en ensayos no clínicos, es decir, en la vida real, de 96.000 pacientes año. Supera ese valor en pacientes tratados desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. La tasa acumulada de eventos por 100 pacientes año se mantuvo estable, que varió aproximadamente entre 0.20, ¿cierto? De 0.16 a 0.22, según los ciclos PSUR, que era lo que les decía, que es lo comparado a los datos sin tratamiento de secukinumab. Entonces ellos hacen mucho hincapié en eso, y ahí pueden ver pues en cada uno de los años la tasa de incidencia, y que no hubo variación entre el primer y el último año, y la tasa acumulada fue de 0.20. Entonces es muy importante porque tanto la tasa que se presentó en los ensayos clínicos como la que se ha presentado post-comercialización se correlacionan, son tasas similares, lo cual habla que realmente sí lo que nos mostró los ensayos clínicos es real, y es que la tasa de incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en estas 3 indicaciones asociadas a espondilitis anquilosante no parece ser mayor que lo que se presenta por fuera del uso del medicamento. Con respecto a la discusión, ahí voy a primero a mencionar, los métodos utilizados son los adecuados para el tipo de estudio, porque se presentan como tasas de incidencia. Los controlan por tiempo y dosis acumuladas como factores de confusión, y utilizan un método adecuado para eso. Entonces, desde el punto de vista estadístico, el estudio está bien hecho. No realizan conclusiones de causalidad, que es muy importante en este tipo de estudios. Ellos no son excesivos con la conclusión. La conclusión que ellos dan es una conclusión de acuerdo al objetivo. Ellos dicen, vea, la incidencia es esta. Nosotros queríamos ver la incidencia y les demostramos que la incidencia es igual a lo que se presenta en los estudios diferentes a secukinumab. Entonces, eso le da tranquilidad a uno que el estudio, digamos, es un estudio reportado como lo que se está tratando de hacer de la vida real en alguna parte del estudio, y que se compara y se relaciona con los ensayos clínicos. Entonces, muy importante es, 48 casos, 0.65 tenían antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, y 11, que es el 0.15, presentó exacerbación.
la incidencia y prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal sí es más alta que en la población general, pero no es más alta que en las otras cohortes de pacientes con artritis psoriásica, espondilitis anquilosante o psoriasis asociadas a otras terapias. Y además es muy importante mencionar que esta cohorte en particular tenía un gran número de pacientes con factores de riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, que son factores de riesgo ya determinados como son el cigarrillo y el uso de AINES. Y aunque tenía pacientes que utilizaron TNF, el hecho de tener una falla previa a TNF también selecciona un grupo de pacientes que es más agresivo y que puede asociarse a exacerbación post-suspensión. Y recordarles que eso fue una tercera parte de los pacientes, ¿cierto? Y que esa tercera parte, normalmente es lo que les contaba, que una tercera parte de los que suspenden TNF presentaran eso. Y recordarles que ahí lo mencionan, y es que lo mencionamos al principio, y yo lo estaba discutiendo con el doctor Sebastián, y que lo mencionaron ya lo de etanercept, y es que etanercept le ocurrió algo similar, y yo interpreto como lo que está ocurriendo con secu parecido a lo de etanercept. Inicialmente pensaron que secu inducía enfermedad inflamatoria intestinal, y hoy en día parece ser que lo que estamos viendo es que no protege, ¿cierto? Al menos la incidencia no es superior. Aquí muestran un dato interesante, y es que las tasas de enfermedad inflamatoria en adalimumab, es decir, en aquellos pacientes tratados para estas tres indicaciones que les da adalimumab y hacen enfermedad inflamatoria intestinal, va entre 0.1 y 0.8, y que lo que nos dio en este grupo de estudio también variaba más o menos entre 0.2 y 0.8, entonces incluso las tasas son similares a las que hace adalimumab, que es un medicamento que sí se sabe que tiene protección o que sirve para el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. Hablan de la frecuencia de enfermedad inflamatoria intestinal, que fue del 0.65, que es menor que la reportada en pacientes no tratados, ¿cierto? Que es 3.8 en artritis psoriásica, 0.2 a 1.6 en psoriasis y 0.6 a 8.5 en espondilitis anquilosante. Pero esta explicación de por qué es menor no solo puede estar dado porque es un grupo tratado, sino porque recordarles que excluyeron de entrada a aquellos que tenían antecedentes, es decir, es un grupo más seleccionado. Como conclusión, podemos decir que la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal es igual a la de la población general, es decir, podría no ser atribuible al uso de la molécula. Pero ahí no, esa no es la conclusión, porque esa es una conclusión laxa. La incidencia no difiere de la incidencia de los pacientes con espondiloartritis, no de población general. Es que población general es un término de personas sanas. Ellos tienen mayor incidencia de espondiloartritis per se. Lo que quiere decir es que no hay otro factor, no hay un aumento de incidencia en esa población que ya tiene un factor de riesgo adicional, que es tener la espóndilo. Sí, señor. A mí me parece que el estudio, pues realmente me parece que es un estudio importante. No pienso que se vaya a cambiar la práctica, porque en última instancia estamos nuevamente con una situación que es lo que ya decía Andrés, que es muy parecido a lo que pasa con etanercept. Etanercept no aumenta el número, pero pues obviamente no ofrece un control completo. Entonces, si lo que estamos diciendo es que no genera puede que no aumente la enfermedad inflamatoria, pero no tenemos claridad en qué, o pensamos que no se puede dejar descubierto ese aspecto, pues obviamente no lo vamos a usar en pacientes en que sospechemos, que es lo que decía Sebastián. Pero me parece que sí es importante porque nos ayuda a guardar en su justa proporción y digamos que desmontar un poquito ese mito de que secukinumab es un inductor de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, en esa medida, puede que ahora no, puede que desde el punto de vista clínico no cambie mucho, pero desde el punto de vista de la base de conocimiento que uno debe tener, sí es importante tener esa claridad. Y la otra cosa es que pienso que la cosa se va a complicar porque cada vez vamos a tener más vías de bloqueo de la interleuquina 17, y ya no van a ser solamente inhibidores de interleuquina 17A y de interleuquina F, van a haber inhibidores de paninterleuquina 17, inhibidores del receptor y demás. Entonces, eso va a hacer que sea un poquito distinto, y ya lo vimos también con los anti-TNF, que no bloquean todos exactamente igual el TNF. No sé, Sebas, qué opine, qué comentario nos quiera dar al respecto. Pues Yo tendría solamente antes del doctor Sebas un comentario final, perdón, doctor Sebas, y es Dale. que creo que lo discutimos antecitos de que empezara, y es que probablemente en aquel que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, secu no sea la primera opción, ¿cierto? Y en aquel que no le quede la duda,
tampoco sea la primera opción, pero que definitivamente si le hace a uno la enfermedad inflamatoria intestinal no quiere decir que se le indujo seco, sino que no protegió, pero pues un buen medicamento que se puede seleccionar pues en las tres indicaciones, incluso pues a pesar de las dudas, pero podría. Yo creo que, o sea, se van obteniendo datos similares a lo que ya pasó con uveitis con secukinumab. Secukinumab no es el tratamiento para uveitis, pero un paciente que tiene un antecedente de uveitis y su uveitis está calmada, no es una uveitis a repetición en un espóndilo, y que no tiene pues un factor pues de mal pronóstico para recaídas como una HLA-27, secukinumab se puede utilizar con tranquilidad. De lo mismo enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, como lo dijiste Andrés. Tengo un paciente que tiene ahí un dolorcito de vez en cuando, por algún motivo se le hizo la colonoscopia porque tiene hematoquesia y terminó siendo hemorroides y un infiltrado inflamatorio inespecífico, pues ese es el paciente que no va a ir para secukinumab. Pero yo tengo un paciente pues que no tenía ningún antecedente aparte de su espóndilo, le pongo el secukinumab y por algún motivo hace una enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente es que el paciente que le iba a hacer la enfermedad inflamatoria intestinal y secukinumab no lo atajó porque en su diseño y en su forma de actuar no es, pero no que secukinumab le causó enfermedad inflamatoria intestinal. Ojo que a todos los pacientes con secukinumab les da enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que va a ser muy interesante, como dijo Miguel, o sea, no solamente con los PAN-17, sino, pues, por ejemplo, esta molécula que tuiteé en estos días, que era un anti-TNF en conjunto con coso del receptor de glucocorticoides. Por ejemplo, cuando empecemos a hablar en artritis psoriásica de inhibidores de interleuquina 23 que tienen cierto, pues que podrían tener algún espacio también dentro de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces cada vez nos vamos llenando de más elementos y nos va a tocar a nosotros seleccionar el paciente. O sea, no va a ser primera línea para todo el mundo, sino como estamos en este momento en AR, según su paciente, vaya viendo hacia dónde se decanta. Como escoger un perfil de riesgo de acuerdo a las características individuales del paciente, que es, pues, digamos que nosotros fenotipificamos el paciente de AR, vamos a tener que fenotipificar en alguna medida estos pacientes para decidir la terapia. Sí, yo no sé, de pronto en algún momento empecemos a medir calprotectinas para ver a quién le ponemos secukinumab, a quién no, pues nunca se sabe en qué terminemos con todo este cuento de medicina personalizada. Yo creo que eso simplemente muestra que ya estamos avanzando en la construcción de estas enfermedades. Ya tenemos un T2T, ya tenemos opciones, ya podemos perfilar a los pacientes y eso lo único que nos está diciendo es que estamos teniendo mejor capacidad para tratar a los pacientes y mejor forma, y que simplemente depende del buen juicio del médico. Normalmente yo pienso que eso no nos debe asustar en la medida en que simplemente nos están brindando más opciones. Vamos a tener que ser mucho más juiciosos siempre en la evaluación del paciente y en la selección de la terapia indicada. Bueno, yo creo que con eso podemos dar por terminado el club de revistas de hoy. El artículo es un artículo interesante, es un artículo que es un artículo que realmente, como les digo, el hecho de que no cambie su práctica clínica no quiere decir que no cambie su concepto mental, y el concepto mental es importante porque hacer cosas buenas con conceptos cerrados igual sigue siendo tener un concepto errado. Entonces, pues yo creo que ya con esto podemos quedar bien. Hacer la salvedad que aquí compara mucho con Etanercept, que no es el medicamento pues como más eficiente en espóndilo, pero por lo demás me parece que es un muy buen artículo. La vez pasada le dimos mucha varilla al doctor McGuinness con su participación en otro estudio que no nos pareció tan bueno, y en este sí hay que felicitarlo porque es un estudio realmente que cambia la práctica. Pues no cambia la práctica, cambia el concepto, y ese concepto pues no sabemos después cómo nos va a cambiar la práctica. No siendo más, pues yo creo que ya nos podemos despedir y quedamos pendientes para el próximo club de revistas para que nos veamos. Perfecto, un abrazo, que tengan una buena noche. Chao, muchas Mismo, gracias por hasta todo, luego. gracias por la presentación. Hasta luego, feliz noche.